En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y adorado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos de las llamas eternas del fuego del infierno. Llevad al cielo a todas las benditas ánimas del purgatorio, socorrer especialmente a aquellas más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendito San José, salva las familias y aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Queridos fieles, les doy la bienvenida a este segundo tratado. Ya como lo habíamos visto en el video anterior, vamos a tener que tocar algunos temas de suma importancia para la fe del mundo, la fe popular. En este segundo tratado vamos a ver el tema 2.1. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir este tema en dos partes. Esta es la primera parte. ¿Y cuál es el tema que vamos a ver? Es el tema de la Iglesia. El punto 1 o la primera parte de este tema vamos a hablar sobre la fundación de la Iglesia. Ahora, quiero hacer conciencia del problema que existe en el mundo del ignorar este tema fundamental. Número 1. Si nosotros ignoramos que Cristo nuestro Señor tiene y fundó una sola iglesia para la salvación del género humano, vamos a caer en muchos sofismas, fraudes, que lastimosamente engañan a las almas caritativas y las llevan al error, como es en el caso del protestantismo. Entonces sí, es fundamental conocer este tema para poder salvarnos y no caer en errores. Segundo, es fundamental también conocer este tema para evitar caer en fanatismos. Muchas veces la gente cree que la iglesia es el inmueble, ¿no? Es el lugar donde nos reunimos, esa es la iglesia. Pero como estos padrecitos no tienen iglesia, ellos no son la iglesia de Cristo. Momento. Cuando inicia la persecución contra la Iglesia Católica en el siglo II y en el siglo III, los primeros cristianos no tenían iglesias, ni catedrales, ni basílicas, ni conventos, puestos que estos se vinieron fundando años después, o más bien dicho, siglos después. Entonces, ¿qué es lo que tenía la iglesia? Tenía catacumbas, las casas de los fieles, donde se celebraba precisamente la Santa Misa. Hoy en día estamos en la persecución, pero ahora en vez de el mundo perseguir a la iglesia, los gobiernos, ahora es la falsa iglesia, la usurpadora iglesia, la que está sentada hoy en día en el Vaticano, la que persigue a la iglesia verdadera. Por medio de sus falsos ministros, como es el caso de aquí de Tlaxcala, donde los falsos profetas, los falsos ministros que están usurpando la cátedra, que no les corresponde, que le debería de corresponder a la Santa Madre Iglesia Católica que hoy en día está sede vacante, nos persiguen a nosotros y nos llaman a nosotros falsos. Nos llaman a nosotros secta, claro, como los primeros cristianos. Por eso es que es fundamental conocer este tema para comprender lo que está sucediendo. Ahora, uno de los objetivos por los cuales
vamos a estudiar este tratado es, número 1, cimentar la fe. El primer objetivo es cimentar la fe que tenemos. Número 2, conocer el camino de salvación. Como dijimos en la introducción, la iglesia no es el templo donde se congrega el pueblo de Dios. Es importante definir, vamos a volver a hacer lo que en cada uno de los tratados con lo que se inicia, la definición de las palabras para una buena comprensión y uso de la misma. Muy bien. ¿Qué es el templo? Bueno, eso lo vamos a ver en la arquitectura sagrada en el tratado número 6, pero de un panorama muy general, el templo, la edificación, el inmueble, es simplemente una ornamentación consagrada para el culto divino. Repito, es una ornamentación sagrada para el culto divino. Esto se utiliza para identificar, sirve para dos cosas. Número 1, para identificar dónde se reúnen los cristianos. Y número 2, para dar culto público a Dios Altísimo. Pero, un ejemplo, si un templo que se edificó en 1730 o en 1894 o en 1915, donde todavía Roma era católica, porque ya no es católica, es profana, es apóstata, pero en esos ayeres, si el templo aún era católico o fue edificado de manera católica en el tiempo aquel, pero hoy en día ya fue profanado, el servicio que se da ya no es el católico, sino el protestante. Quienes están allí ya no son católicos. Entonces, por simplemente el hecho de seguirnos congregando, teniendo las imágenes, ¿eso nos hace visiblemente católicos? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Qué nos hace católicos? Nos hace católicos permanecer en la iglesia que Cristo fundó. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿En el templo? No. Lastimosamente no. En aquellos ayeres, en aquellos años, cuando se vislumbraba el catolicismo, hasta 1958 con la muerte de su santidad el Papa Pío XII, todos esos templos, todos esos conventos, todos esos santuarios, todas aquellas basílicas eran católicas. Eran católicas y representaban al catolicismo. Lastimosamente, por la herejía, por la apostasía venida en 1962 a 1965 con el conciliábulo herético satánico Vaticano II, se dejó de tener la doctrina que Cristo había establecido en la iglesia. Muy bien, pero eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, es una introducción muy general. Pero particularmente, no por congregarnos en el templo que fue edificado en 1917, quiere decir que sigo siendo católico, porque quienes lo están administrando no son católicos. No por tener las imágenes ya me hice católico, porque si nosotros nos vamos a una tienda de santería, tienen imágenes católicas, pero la brujería y la doctrina que profesan en aquel lugar no es la católica. Entonces, no por tener las imágenes, no por estar en los mismos templos, quiere decir que seguimos siendo católicos. Por eso es fundamental conocer este tema. Ahora vayamos a la definición de la palabra iglesia. Entonces, si el templo no es la iglesia, y estar congregado en el templo no me hace la iglesia de Dios, ¿qué es la iglesia? Respuesta muy sencilla. La palabra iglesia tiene su etimología en la lengua griega. Repito, nosotros como católicos tenemos la mayor parte de nuestras definiciones y de nuestra lengua en las lenguas indoeuropeas, o sea, grecolatinas. Entonces la palabra iglesia, retomando el tema, viene del griego, eclesía, que se traduce al español como congregar,
llamar desde fuera o pueblo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿En qué momento la palabra eclesía, la palabra griega eclesía, se identifica como pues el pueblo de Dios o la iglesia de Dios? ¿En qué momento si se traduce como llamar o congregar desde fuera? ¿Qué nos da esa nueva definición de qué es el pueblo de Dios? Porque la interpretación y el significado que da la iglesia es esta. Sabemos que la palabra eclesía, que es griego, se traduce como llamar o congregar desde fuera, pero la iglesia define la palabra iglesia, o sea, ella da la definición de iglesia de la siguiente manera: el nuevo pueblo de Dios o el pueblo de Dios. Como bien acabamos de aprender, la palabra eclesía viene de raíz griega y se traduce como congregar o llamar desde fuera. Sin embargo, aquí viene la pregunta del millón. ¿En qué parte de la historia se empieza a identificar la palabra eclesía con el pueblo de Dios, con el pueblo predilecto de Dios? Bueno, para comprender o entender este punto, echemos un vistazo a la historia, echemos un vistazo, un panorama muy general de lo que es la historia de la redención. Comprendemos, como lo vimos en el tratado primero, la caída del hombre supuso para el género humano una expulsión del jardín del Edén y un velo ante nuestros ojos que nos impide vislumbrar a Dios Altísimo, poderlo escuchar y poder hablar con Él. Sin embargo, Dios no deja desamparado al hombre. En Génesis 3:15 le promete Dios al hombre un Salvador. Después de ello encontramos la genealogía, o sea, los descendientes de Adán. Y uno de ellos es Matusalén, y la descendencia de Matusalén recae en Noé. ¿Quién es Noé? En la historia de la redención, Noé es uno de los elegidos. También se puede llamar Mesías, porque la palabra Mesías, que viene también del hebreo Meshaya, significa ungido. Es alguien seleccionado, es alguien elegido por Dios para dar a conocer su palabra. Entonces Dios, viendo las asquerosidades del mundo, eligió a Noé para que éste construyese un arca y ahí resguardar la vida de quienes estuviesen dispuestos a obedecer lo que Dios mandaba. Lastimosamente, de todo el género humano que ya había sido pervertido, como hoy en día vuelve a repetirse aquella historia, solamente se resguardan 8 almas, o sea, 8 personas en el arca, y 7 parejas de cada uno de los animales en el arca de Noé. Después de ello, ya conocemos un poquito la historia de Noé, entonces pasamos a la siguiente etapa. La descendencia de los hijos de Noé, la descendencia hasta Abraham, que se convierte en el padre de la fe. Abraham tiene a 2 hijos, Isaac, que es el de la libre, e Ismael, que es hijo de la esclava. Estos dos representan los 2 testamentos. La libre, que es Isaac, da fruto, da vida, e Ismael, que es el de la esclava, da muerte. Ese es el Antiguo Testamento. Isaac es el Nuevo Testamento. Ya lo refiere primera carta a los Corintios, el capítulo 4, y la carta a los Gálatas del apóstol San Pablo, capítulo 3, que nos explica precisamente el mismo apóstol San Pablo cómo entendemos la imagen de los hijos de la libre y de la esclava en los 2 testamentos. Uno dado sobre piedra, que es Ismael, de la Jerusalén terrena, y otro dado en el Espíritu, que es Cristo nuestro Señor y la Iglesia, que es la Jerusalén celestial, la que nos lleva a la gloria eterna. Bueno,
Entonces comprendemos que de la descendencia viene Abraham. Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael no da vida, da muerte. En cambio, Isaac da vida, tiene descendencia. Y el sobrino de Isaac, que es Lot. Entre ellos comprendemos la historia de la salvación, lo que sucede. Pero aún así, no había todavía un pueblo predilecto, sino hasta llegado casi los finales de los capítulos del Génesis, donde encontramos a un joven llamado José, quien es vendido por sus hermanos a los egipcios. Lo mismo que pasa con Jesucristo nuestro Señor. Sus propios paisanos, su propia gente judía, lo vende a los romanos para deshacerse de Cristo. Aquí José representaba un escabel en los pies de sus hermanos, una piedra de tropiezo, y por eso se quieren deshacer de José. José, el visionario, el que tenía videncia, el don de la videncia, pudo interpretar los sueños de Faraón, y Faraón le promete abundancia para su gente. Y de allí se congrega por primera vez en muchos siglos, después de mucho tiempo, el pueblo de Dios en un lugar se establece. Pero no se establece como un pueblo esclavo, sino se establece como un pueblo libre. Lastimosamente, por el miedo de los egipcios, ya que los judíos se multiplicaban y crecían, no sea que los fueran a exterminar y a desterrar de Egipto, los esclavizan y los obligan a construir las pirámides, según lo narrado por el libro del Éxodo. Entonces Dios, en medio de su pueblo, elige a otro hombre como signo de salvación, prefigura de Jesucristo nuestro Señor, que es Moisés. Y Moisés, que convoca, después de que huye de Egipto, al desierto se casa con con la hija de Jetro, su suegro, que se convierte en pastor, convoca al pueblo judío por medio de signos que se presenta delante de Faraón y le enseña los signos del Dios verdadero. Pero aún así Faraón, endurecido en su corazón, no quiso escuchar ni dar razón a lo que daba Moisés, ni al Dios al que representaba Moisés. Entonces, fingiendo que liberaba al pueblo judío de la esclavitud, los dejó huir para que en el momento que llegasen al Mar Rojo los pudiesen masacrar y así desaparecer al pueblo judío. Y ahí viene la tradición del Pesaj. Pesaj en hebreo, Pascua en griego, en español es el pasar, el caminar a través de las aguas para llegar a la tierra prometida. Dios les promete la tierra de Canaán, una tierra que emanaba leche y miel silvestre. Entonces el pueblo judío, escuchando las promesas que Dios hacía por medio de Moisés, le siguieron. Y cuando Moisés empezó a caminar a través del agua, ésta se partió en dos y permitió el paso de los judíos. Es lo que también celebran los judíos precisamente en el Pesaj judío, que es como la Pascua, pero judía. Y ellos conmemoran en el Pesaj, en la Pascua, conmemoran cuando Moisés los libera de la esclavitud de Egipto. Pero aún ahí todavía no se identifica a la iglesia. Entonces Dios lo manda al monte Sinaí. Sube Moisés y una nube lo cubre y le da allí por primera vez mandamientos, reglas, normas para que se pueda regir el pueblo de Dios. Lastimosamente, como el pueblo de Dios, el pueblo judío, todavía no tenía los preceptos tan claros de lo que es ser judío, de lo que es ser hijo de Dios, y se habían acostumbrado a la idolatría de los egipcios, estos mandaron a construir un ídolo
un becerro de oro. En Éxodo capítulo 32. Y Dios los castiga, siendo muy pocos aún los que se mantenían fieles. Todos los que adoraron al becerro de oro, todos los que hicieron fiesta en honor al becerro de oro, al ídolo del becerro de oro, fueron castigados por Dios. Y pocos los que fueron preservados, porque fueron pocos los que se mantuvieron fieles a Dios. De allí, Dios le manda hacer a Moisés un arca que iba a contener las tablas de los 10 mandamientos. Un vaso de oro con el maná que les dieron en el desierto, como signo de perenne de que Dios no les abandona, que Dios no abandona a sus hijos, ni abandona sus promesas. Y la vara de Aarón, que floreció y lo constituyó sumo sacerdote. El arca de la alianza era hecha de una cajita de madera, de acacia, recubierta por dentro de terciopelo rojo y por fuera recubierta de oro. Encima del propiciatorio donde se hacían los sacrificios del Sanctum Sanctorum, estaban 2 imágenes de 2 querubines de oro macizo labrados a martillo. Y allí empieza el primer signo de ser pueblo de Dios. Porque el ser pueblo de Dios es darle a Él todo honor y toda gloria, el poder a Dios, el señorío a Dios. Y Él lo comparte con los hombres. He ahí que se eligen al sumo sacerdote y a los sacerdotes y escribas del pueblo. Y Moisés, entrando con el sumo sacerdote al Sanctum Sanctorum, ofrecían los inciensos, las oblaciones y los holocaustos en honor a Dios nuestro Señor, para aplacar incluso su ira, y para que éste pudiese estar a gusto con su pueblo. Mandaron hacer las cabañas, las tiendas, y una tienda en especial para llevar allí el arca de la alianza, y otra tienda para donde tenía que residir Moisés. Después de ello, de una larga caminata por el desierto, Dios les da el Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? El libro de Levítico es aquellas reglas, normas, donde incluso señala que el sacerdote, cuando le corresponda su servicio, 3 meses antes de entrar al servicio, al año que le toca su servicio, deberá de permanecer casto, no tocar mujer, para ofrecer dignamente las hostias, que se llama, la palabra hostia, que es latín, al español significa víctima, las víctimas, los holocaustos, los sacrificios de manera digna a Dios. Tenía que permanecer casto. Y empieza a tener forma el pueblo de Dios. Pasado el tiempo, pasados los años, los rollos, los escritos, tanto de Moisés, como de los rabinos, como de los sumos sacerdotes, como de los mismos sacerdotes judíos, se fueron perdiendo por las diásporas. ¿Qué son las diásporas? Las diásporas son las expulsiones que tuvo el pueblo judío a través de la historia. Y no fue que hasta el año 310 antes de Cristo, en el año 310 antes de Cristo, se estableciese un reinado visible y lastimosamente fuesen conquistados por los helénicos, que eran los griegos, y se helenizó el pueblo judío. Para ese entonces, Alejandro Magno edifica una biblioteca enorme, grande en Jerusalén, que después se llamaría Alejandría. Alejandro Magno manda construir la gran biblioteca de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno mandó a traer a 72 ancianos para que tradujesen al griego los escritos judíos. Y de esta manera, cualquiera que se convirtiese al judaísmo, si no era oriundo o nativo de aquel lugar, pudiese leer
las sagradas escrituras. Entonces los 72 ancianos, junto con sus escribanos, tradujeron los 39 libros protocanónicos y aparte integraron 7 libros más al canon alejandrino. Este canon también se llama Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta es la Biblia con los 46 libros, como los contiene la Biblia católica, traducidos del hebreo y del arameo al griego, teniendo los protocanónicos y los deuterocanónicos. Y teniendo estos deuterocanónicos como inspirados por Dios. Ya hacemos alusión también a los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío contemporáneo a los apóstoles y a Jesucristo. Y es allí, en esa Biblia, donde por primera vez se utiliza la palabra griega eclesía para designar en la Biblia al pueblo de Dios. Donde en el hebreo se leía la palabra pueblo, en griego se traducía eclesia. Y todo esto como prefigura de Cristo nuestro Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, en la Biblia Septuaginta, que es la Biblia que tradujeron 72 ancianos por órdenes de Alejandro Magno, en el año 100 a.C., que se conoce también esto como el canon alejandrino, ya existía precisamente los deuterocanónicos para aquel entonces, llega Jesucristo nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, con la Biblia Septuaginta, inicia a evangelizar al pueblo judío. De hecho, en el Nuevo Testamento hay 172 referencias a los protocanónicos y 395 referencias a los deuterocanónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la doctrina con la que nosotros enseñamos en la iglesia está tanto como prefigura en el Antiguo Testamento, como inspirada y seguida, fundamentada en el Nuevo Testamento. Llega Jesucristo nuestro Señor hace más de 2000 años. Y hace más de 2000 años, entendiendo el concepto de lo que se había inspirado Dios nuestro Señor, el Padre Eterno, el Creador del cielo y de la tierra, designa por principio a 12 hombres, llamado Colegio Apostólico. Y sobre estos 12 apóstoles, como lo narra Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20, Cristo funda su iglesia sobre los apóstoles. Después veremos el tema del primado de San Pedro. Pero hace más de 2000 años, con el Colegio Apostólico, Cristo impregna y funda su iglesia sobre los apóstoles. A esta iglesia en Mateo 16, 18, en la segunda parte, le hace una promesa, que ni las puertas del infierno podrían prevalecer sobre ella. La diferencia entre el antiguo pueblo y el nuevo pueblo de Dios es que el antiguo pueblo de Dios en muchas ocasiones fue tentado por el demonio, a tal punto que casi exterminaba al antiguo pueblo predilecto de Dios, que era el pueblo judío. Entonces Dios mismo en persona, encarnado en Jesucristo nuestro Señor, con la carne de la Virgen María, o sea, cuando Jesucristo nuestro Señor se encarna en el seno purísimo de la Santísima Virgen, toma la carne de la Santísima Virgen para hacer su cuerpo, y de ahí Dios mismo en persona funda su iglesia y le hace la promesa de que ahora ni el demonio mismo la podría destruir. Y leemos en el texto de San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo que tú
eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo nuestro Señor hace más de 2000 años funda su iglesia, y hace más de 2000 años le hace la promesa a esa iglesia que ni el mismo demonio la podría destruir. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿O cómo lo interpreta la iglesia? Bueno, podemos echar un vistazo a las homilías de San Juan Crisóstomo con respecto al Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18, y la promesa que Cristo le hace a la iglesia. Cristo no le hace a la iglesia la promesa de ser indefectible, o sea, que nadie la pueda tocar, que nadie la pueda perseguir. No. De hecho, si esa fuese la promesa que Cristo le hizo a la iglesia, entonces fue un mentiroso, porque después de su muerte, incluso antes de su muerte, comenzó la persecución de los enemigos de la iglesia contra la misma iglesia. Según los modernistas, no puede haber sede vacancia porque la sede de San Pedro está siendo ocupada ahorita en este momento por el personaje de Jorge Mario Bergoglio. Y que la cátedra de San Pedro, al igual que las cátedras de cada una de las diócesis y arquidiócesis, son ocupadas, están siendo ocupadas, al igual que las cátedras parroquiales, conventuales y de abadías. Entonces, según los modernistas, nada más porque la simple persona está ocupando la cátedra de San Pedro, no puede haberse de vacancia. Ahora, aunque el Papa cometa herejía, y los obispos y los sacerdotes y los abades y los padres guardianes de los conventos, aunque sean herejes, ellos siguen siendo la iglesia porque Cristo prometió a la iglesia que ni el mismo demonio la destruiría. Pero es algo muy absurdo, tan absurdo que llega a lo ridículo, a lo desmesuradamente ridículo. Porque cuando Jesucristo nuestro Señor le hace la promesa a la iglesia de que ni el demonio mismo la podría destruir, quiere decir que nos iban a perseguir, que el demonio utilizaría todos los medios posibles para destruirla. Pero aún así, aunque el demonio mismo nos quiera destruir, se vislumbrará una luz perenne en medio de este mundo de tinieblas de Cristo nuestro Señor. San Juan Crisóstomo, retomando incluso la enseñanza de San Agustín de Hipona en el libro de la Ciudad Santa, la Ciudad de Dios, en el libro 3, capítulo 34, San Agustín de Hipona dice lo siguiente, en el libro La Ciudad de Dios: aun aunque los fieles sean reducidos a un pequeño remanente, allí está la iglesia, porque todos los que conforman la iglesia son quienes resguardan la fe íntegra e inviolada que Cristo puso en la iglesia. Y ellos son la iglesia de Cristo. Dice San Agustín de Hipona en la Ciudad de Dios que aún, de manera concreta, aunque fuésemos perseguidos y la gran mayoría de los que se identifican católicos cayesen en apostasía y fuéramos algunos pocos, como hoy en día se puede corroborar que somos muy pocos, y aunque nos persiguiesen, allí está la iglesia, no en el templo. En otra frase de San Agustín de Hipona, en el libro de las Confesiones de San Agustín de Hipona, dice lo siguiente: ellos tendrán los templos, hablando sobre los herejes arrianos. Ya sabemos que en el tratado número 5 vamos a hablar sobre las doctrinas heréticas que han nacido a través de la historia, como el arrianismo, el nestorismo, el protestantismo, el maniqueísmo y muchas otras herejías que han venido a través de la historia.
Pero cuando San Agustín de Hipona hace referencia a que ellos tendrán los templos, incluso hasta los mismos tesoros de la iglesia, nosotros conservamos la fe. San Agustín de Hipona hace referencia a los arrianos. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo fue una herejía grande que incluso llegó a la cátedra de San Pedro. Muchos de los obispos, de los arzobispos, de los emperadores y de los reyes ya eran arrianos, ya seguían la herejía arriana. Y pocos obispos, entre ellos San Ambrosio, San Agustín de Hipona, San Cirilo de Jerusalén, entre otros obispos católicos, permanecieron fieles junto con sus sacerdotes y junto con su feligresía, junto con su congregación. Eran muy pocos y eran perseguidos por los arrianos. Porque los arrianos que tenían los templos, como hoy en día el modernismo tiene los templos, tiene los conventos, y se disfrazan, ya sean de franciscanos capuchinos, o de dominicos, o incluso de benedictinos, pero no conservando la fe íntegra católica, perseguían, como hoy en día nos están persiguiendo a nosotros, perseguían a los católicos de aquel entonces. Entonces quedaron precisamente sin las basílicas, quedaron sin los templos. Muchos de ellos fueron aislados, fueron expulsados de sus sedes apostólicas y exiliados al desierto. Y por eso es que dentro de las confesiones de San Agustín, el mismo santo San Agustín de Hipona escribe que aunque ellos se quedasen con los templos y las riquezas, no tienen algo que nosotros sí tenemos, que es la fe. Ellos podrán mover a la gente y decir, es que nuestro culto sigue siendo católico porque el Papa está en la cátedra. Ellos lo podrán decir. Pero el gran problema es que no son católicos y que se puede demostrar con un vistazo en la historia de la iglesia, conociendo y analizando la doctrina de la iglesia, que ellos no son católicos. He ahí el significado de la iglesia. La iglesia es el reino de los cielos en la tierra, San Gregorio Magno. La iglesia es el cuerpo completo de Cristo. Quien quiera entrar en la casa de Dios, que es la gloria, ha de pasar por el vestíbulo, que es la iglesia, Majón. La piedra angular que esta construcción espiritual es Cristo. Apóstol San Pablo. El segundo Adán, inclinada la cabeza, durmióse en la cruz, para que de allí se le formara su esposa, que brotó del costado de Jesucristo dormido. San Agustín de Hipona. Abrióse esta puerta en el costado del arca para la salvación del mundo. Libro Liturgia y Catolicismo del Padre Ruiz Camp, 1895. La Iglesia procede de Cristo, como el árbol de la raíz, como la flor del fruto, como el río de la fuente. Dianda. La Iglesia y el Estado son entre sí como el alma y el cuerpo del hombre, no pueden estar separadas. Conclusión. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Y quiénes conforman la Iglesia? Todos aquellos fieles que conservan la fe íntegra. Porque Cristo nuestro Señor hizo la promesa en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Esto significa que la iglesia va a ser perseguida, porque la promesa que Cristo hace no es que no iba a ser perseguida. Es algo tan absurdo pensar que los enemigos de la iglesia no se iban a introducir
hasta en la médula espinal, hacer todo lo posible por hacer caer a la iglesia desde dentro. Es tan absurdo pensar que no fuese eso posible, nada más porque Cristo prometió que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Esa es una mala interpretación. Lo que realmente sucede, y esa es la realidad que muchos no quieren ver, es que los líderes supremos de la nueva religión modernista no son católicos. Porque preferimos estar en una comodidad, ya que a lo mejor no hay una misa católica, no hay un grupo católico en mi comunidad y me queda lejos. Entonces prefiero, por esa situación, negar que existe o negar que hay una apostasía visible dentro de la iglesia, una apostasía que constituye que dejan de ser católicos, aunque tengan los templos. Y esto no es algo nuevo. Por eso, repito, es tan absurdo pensar que esto que está sucediendo solamente es una teoría de conspiración que existe en la cabeza de algunos padrecitos ahí mal ordenados, como muchos piensan que somos los sedevacantistas. Es tan absurdo eso como ignorar la historia de la iglesia. Echar un vistazo a la historia de la iglesia nos vislumbra una luz de la realidad de lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es el templo. La iglesia son las personas. Las personas conforman el cuerpo místico de Cristo. O sea, todos los que somos católicos y que defendemos la postura sedevacantista, de que la sede de San Pedro está vacante, está siendo usurpada por un falso papa. Y esto que está sucediendo en la persecución no es nada nuevo. Si nosotros vemos, por ejemplo, la época del arrianismo, búsquenlo, época del arrianismo, los arrianos perseguían a los católicos y desde sus cátedras, o sea, terminando las misas, acusaban a los sacerdotes católicos, a los obispos católicos que entraban en su territorio de ser falsos, de ser usurpadores, de ser timadores, y los acusaban de lo peor. Esto lo estamos repitiendo. Ya lo decía aquel filósofo y pensador mexicano. El que ignora su historia está condenado a cometer los mismos errores. Entonces, por eso es que es fundamental conocer esta parte de la historia de la iglesia, para no dejarnos guiar por fanatismos y mucho menos por usurpadores que aunque tienen los templos, eso no los hace católicos, que aunque dicen que tienen las ordenaciones, eso lo vamos a ver más adelante. En el tema 3, vamos a ver lo que es el modernismo y el catolicismo. Igual se va a dividir el tema en 3 partes, para que esto sea lo más digerible posible. Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris, Filius et Spiritus Sanctus, descenda super vos et maниam semper. Amén. Nos ponemos en sus manos, queridos fieles, a cada uno de ustedes, y les pedimos que oren a San Benito Abad, para que por medio de su intercesión Dios les tape la boca a todos nuestros perseguidores. Dios les bendiga, paz y bien.